curso ¿Ya? es el mismo que el de demolición y construcción, ¿por cierto? No necesariamente, porque el de original en rigor podría no tener los valores o los colores de demolición y construcción. Debe ser como el original desde donde partimos. Desde dónde partimos. Entonces aquí tendrá que jugar con las fases, pues, ¿no? Ahí de hecho podéis quitar el filtro de demolición y construcción, dejarlo con claro y en la fase y ese es el 2026. Ese es el original. Ah, ya. Ahí partimos. El resto son Profe, todas modificaciones. ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Una consulta respecto a ese mismo tema, que no recuerdo muy bien, en la pauta salía que había que crear tres propuestas, Correcto. ¿ya? Pero se pide esas Aparte del tres original. propuestas, claro, se pide esas tres propuestas como en demolición y construcción, o hay que hacer una copia y también como esas mismas tres propuestas en como versión ya construida, por así decirlo. Me interesa la más de la demolición y construcción. Ya, Sí, si las otras no están, no me complica. Pero que sí estén las de demolición y construcción, que es donde yo finalmente veo que está el trabajo. El otro es una visualización solamente. Ya. Y eso. Esas eran mis dudas, ¿no? Súper, no, está bien. ¿Alguien más? Vale, profe. De nada, yo tengo una duda, profe. cuéntame. No sé si se puede compartir, pero yo creo que explicando se puede llegar a entender. Que había un punto en la entrega que era sobre la creación de la techumbre del estacionamiento con ¿Ya, masa. correcto? Sí, Y yo me acuerdo que, si bien es bien explícito que hice como creación de la masa de la techumbre, y usted me acuerdo que cuando daba el ejemplo hizo un muro, ¿cierto?, que sostenía esta techumbre y calzaba, claro que se puede hacer con muro, pero por ejemplo, no sé, si yo tuviera que hacer un pilar, por ejemplo, ¿ya? ya. No hay, está solo piso, techo, muro, no hay eh, como Pilar para para esos efectos de casos, masa. claro. O sea, igual finalmente lo hice con muro, pero le di el ancho correspondiente a un pilar. Pero De hecho, finalmente tiene ahí una categoría que no... sí, la masa en particular no suele ser un elemento que se geste desde la masa. O sea, sorry, nada que ver. El pilar no suele ser un elemento que nazca desde la masa, ¿ya? Claro, Sí se pueden crear pilares que sostengan en este caso a lo mejor la masa. Y yo creo que también está dado un poco porque la estructura del pilar suele ser bastante más rígida, ¿ya? En ese sentido, de hecho, como que lo que te permite hacer Revit en general, porque además tiene, a ver, yo no sé si les comenté esto, pero el proyecto estructural que genera Revit genera cálculos también. Entonces, esa forma o ese aplicativo que finalmente te entrega el modelo, te permite entender que hay puntos que son de apoyo que tienen los pilares, así como ciertas losas estructurales que tú tenés que ir apoyando en ciertos puntos. La columna también los tiene. Entonces, yo me imaginaría que con el efecto de una masa, ya dejáis de discriminar finalmente dónde están estos puntos de apoyo, porque es muy versátil, es muy conceptual finalmente la posibilidad que te entrega la masa. Entonces yo entendería que por ahí podría ser que el pilar no sea parte tampoco de esta masa. Sí se pueden complementar, pero claro, no es posible a través de la masa crear pilares claro. Pero para fines del ejercicio igual lo pude hacer obviamente con un muro, con un pero muro. dándole, claro, pero Sí, era por eso. en general suele ser más así porque finalmente eso es como, a ver, yo cuando uno sale y te toca hacer este tipo de cosas como con masa en general, que son más conceptuales, uno como arquitecto en general suele pasar el diseño al estructural y el estructural dentro de eso como que se las tienes que arreglar en cierto modo para calcular cómo va a sostenerlo. Entonces ahí siempre está esta disyuntiva como ya me pasaron algo que no se sostiene. Así que es parte de también. Ya, gracias. De nada. ¿Tienen alguna otra consulta, chicos?
Con respecto al plano de Escantillón, consulta, el plano de Escantillón tiene que ser, por ejemplo, con una axonométrica de un muro, por ejemplo, como el ejercicio que hicimos, o puede ser básicamente una imagen y después estar rayándola en 2D, cosa que se Puede ser demora una, o tiempo sea, también. idealmente que sea parte del modelo, así que puede ser una sección, un 3D, una planta, una zona No, a lo claro, mejor de un encuentro. claro, pero básicamente después el escantillón, por lo menos después uno como que lo va rayando, por así decirlo, como en 2D. Ah, Para, claro, por y supuesto. por lo que notáis. ¿Eso se contaría como escantillón o tiene que ser sí o sí una axonométrica? No se contaría. Ah, ya. En general me suelen llegar, de hecho, secciones, ¿eh? Es muy raro que me lleguen, de hecho, axonométricas. Ah, ya, vale. Sí, es más sencillo, aquí andamos con cosas. El otro requiere más trabajo. Así que lo Sí. dejo a su criterio. Me han Vale. llegado, de hecho, en algún momento, alternativas de diseño bien, bien voladas. En general, cuando la gente suele ser más, diría que chica, me han llegado, no sé, ampliaciones del edificio completo. Como que me han llegado, no sé, toman el piso 4 y aquí aparece así como una planta completa, volada, que se sostiene de no sé qué. Ahí les dejo libre albedrío. Que, más que nada por eso, por el tema del tiempo y de respecto a lo que se va a evaluar. Sí, no, sí, para qué andamos con cosas. En general, el diplomado es intenso, tienen poco tiempo, las clases son muy concentradas, entonces yo pido que se entienda la herramienta. Más allá, el resto lo tendrán que hacer en algún momento en su trabajo probablemente. Vale, vale. Gracias. ¿De nada? ¿Tienen alguna otra consulta? ¿No? Bueno, vamos por un bonus track entonces. Esto va a ser gratuito, ¿ya? A ver, tengo varias alternativas. El primero se los dejo a usted, a ver, elijan usted. Hay una forma de crear tablas que permiten hacer un llenado de parámetros de manera mucho más sencilla, pero es súper técnico, ¿ya? O sea, les voy a mostrar como una forma de generar tablas de llenado de parámetros, en rigor, en el modelo. Y por otra parte, algo que yo creo que le serviría a lo mejor un poquitito más, como en el corto plazo, formas de exportar los modelos en IFC, sacar los archivos a PDF, sacarlos de OLG de manera correcta. ¿Qué prefieren? Por mi parte, la segunda opción, desde los archivos federados del IFC. Sí, igual. ¿Sí? Yo también. Vale. Ya. Vamos entonces a los IFC. A ver, voy a nombrarlos bien de forma general. Esto va a ser probablemente un tanto abrumador con respecto a la cantidad de información que contiene, así que me imagino que ya se están acostumbrando un poco al ritmo. Déjenme buscar. ¿Habían escuchado alguna vez hablar de la Building Smart? Mm. ¿No? Yo Yo no no, voy. al menos. Vale. A ver, existe una Building Smart que en rigor es una especie de entidad que estandariza justamente el formato de intercambio IFC. ¿Ya? Es en palabras muy sencillas. Eh, Industry Foundation Classes es el acrónimo finalmente de las siglas IFC, clases de fundamentos de la industria. ¿Ya? Esto, como un poco explica aquí, a un conjunto de descripciones digitales estandarizadas del sector de la construcción. Se trata de un estándar global abierto publicado bajo una licencia de Creative Commons y como ISO 16739, ¿vale? Para efectos de IFC. Nosotros en BIM trabajamos también bajo distintos estándares que en términos de gestión de información funcionan bajo la ISO 19650. Los esquemas de exportación para obtener estos IFC permiten justamente que la clasificación de los objetos que nosotros modelamos tengan un cierto grado de estandarización universal, ¿vale? Por ahí, por una parte, por ejemplo, ustedes conocen que
en sus distintos modelos, cualquier elemento que seleccionen como muro, automáticamente Revit lo va a entender como wall, ¿vale? Pero para efectos del IFC, la clasificación de este elemento podría ser de múltiples formas. Y si yo quisiera dejarlo genérico como simplemente muro, su clasificación para IFC no es wall, es IFC wall. Ese es el estándar internacional para este tipo de elementos en un formato interoperable. Si a Revit, por ejemplo, se le ocurre decir que esto es wall, a ArchiCAD se le ocurre decir, por ejemplo, que esto es walls sin S, por ejemplo, y empiezan a aparecer distintos software con distintos nombres de la clasificación de este elemento para efectos del estándar interoperable, que en este caso es IFC, la clasificación es IFC wall, ¿vale? Este estándar, que nace en este caso y se gesta en cierto modo a través de la Building Smart, tiene la posibilidad de que ustedes pueden explorar esta documentación, ¿vale? Aquí hoy día la última versión es el IFC 4x3, que justamente involucra elementos que son de infraestructura vial, carretera en sobre todo, ¿vale? O elementos que son más civiles. En general, el tema que es de edificación no suele tener conflictos, ¿ya? Esta página se la voy a dejar en el chat por si quieren ahí algún momento darle una miradita. Hay harta información, hay de hecho cursos que tiene de forma gratuita también Building Smart, que permite justamente obtener información respecto a ello. Creo que dicen estar, esta es la versión en español. Vale, miremos por ejemplo entonces la documentación de IFC. Hoy día lo que te entrega en rigor es algo así. Te entrega en cierto modo una serie de contenidos que se encuentran en el costado izquierdo y en alguna parte podríamos mirar, por ejemplo, no sé, los ejemplos. No, vamos a buscar algo más específico para que se entienda un poquitito qué es lo que presenta. Listado alfabético de entidades, de property sets. Vámonos a entidades. Oh, vamos entonces a buscar propiedades. Y voy a buscar a lo mejor un bien. A ver, busquemos alguno. Ya. A ver. Bueno, estos listados son eternos en general. Lo que suele explicar en cierto modo son los tipos de propiedades que tienen que tener ciertas categorías. En este caso, por ejemplo, habla de categorías de elementos que son los IFC Building, que en rigor suelen ser conjuntos de elementos que permiten entender una edificación. Esta edificación tiene aquí como, en cierto modo, a través del estándar PSET Building Common, debiese contener esta serie de propiedades. O sea, ustedes, en cierto modo, si se encuentran con un elemento que al momento de exportar viene con la clasificación IFC Building, debiese contener además un centro de propiedades que finalmente permiten entender que existen este tipo de elementos y que debiesen tener todo este tipo de información. No quiero entrar en el detalle finalmente de cómo se esquematiza el IFC porque no es fácil de digerir y eso requiere en realidad una serie de clases, pero lo importante es que la información se encuentra a través de este estándar, hay una millonada de información respecto a esto, como les digo, no es tan fácil de digerir, pero para efectos de lo que nosotros generamos en desde Revit, existe una forma efectivamente de exportar esto, ¿ya? Y de entender en cierto modo qué es lo que estamos sacando. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar sacar este edificio y exportarlo en un IFC, ¿vale? Vamos a ocultar un par de cositas por acá que no, derechamente no me generan valor agregado. Y me voy a quitar un par de elementos para limpiar en cierto modo esta exportación. Los de OLG no suelen ser recomendables exportar, así que los vamos a ir quitando. Voy a quitar de hecho también los niveles, las grillas y ese tipo de elementos porque tampoco los voy a necesitar. Grillas. Entonces vamos a dejar solamente la geometría tridimensional, ¿vale? Cuando ustedes
entran en el mundo de la exportación, lo primero que tienen que empezar a entender es que deben existir vistas que están específicamente configuradas para que la exportación salga de manera correcta. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, esta vista tridimensional se limpió ligeramente para encontrarme solamente con la geometría que yo sé que quiero exportar y finalmente me tengo que, en cierto modo, dar cuenta de que esté todo lo que necesito. Líneas, por ejemplo, no las necesito, así que las voy a ocultar también. Ahí. Por ahí yo creo que andaríamos bien. Vale, ¿desde dónde nace todo esto? Para efectos de modelación, la exportación suele ser en IFC. Después vamos a ver el de OLG. ¿Dónde hago eso? Primero entender que la exportación nace de file. Ustedes tienen una zona de exportación y que en este caso tienen los formatos CAD, que aparecen ahí varios tipos de formatos. Aparecen los PDF, los IFC, los DWF. ¿Han trabajado con este formato antes? Yo sí. ¿Sí? ¿Qué te parece este formato? ¿Qué es lo que tiene de distinto de un DWG? O sea, para revisiones es súper práctico. Me gusta mucho más que me entreguen, no sé, un plano rayado en DWF. Es más fácil como de integrarlo al, al CAD, en realidad. Vale, Ay, y sí, para visualizar también es más fácil como hacerle zoom, más que el PDF. sí, efectivamente es como un visualizador mucho más potente. De hecho, tiene como esteroide en comparación al DWG. El formato de DWF, una de las cosas principales que permite es que los elementos tipo layer, porque la visualización es muy similar a la del CAD, es que permite leer propiedades. Entonces, tú seleccionas un elemento que sabes que viene de un modelo tridimensional, no solo accedes a la visualización 2D, sino que también a las propiedades que tiene de manera intrínseca. Si yo exportara esto como un elemento bidimensional y tengo la posibilidad de seleccionar, por ejemplo, esto en el DWF, me permite acceder a las propiedades que tiene de exportación. Y eso es tremendamente útil, ¿vale? Otros elementos son los FBX, que en general suelen ser formatos para ya renderizados, cosas como de ese estilo. No todos ustedes debiesen tener esto, pero el plugin del NWC permite justamente tener una visualización en caché para formatos de modelos de coordinación, ¿ya? Y estos se van directamente a Naviswork, ¿vale? En general, ¿cuál me quiero enfocar? En el de IFC, que es el que tenemos aquí, y ustedes al momento de pinchar IFC, les va a aparecer esta ventanita emergente, que les va a decir, vale, primero dónde van a guardar el archivo, cuál es el setup de exportación. Y aquí ustedes, si se fijan, tienen un listado de distintos setups que en realidad suelen ser eh, esquemas de exportación definidos bajo estándares, ¿ya? El que se suele o se solía utilizar muchísimo, hasta diría yo que el año pasado, era la versión 2x3 Coordination View 2.0, ¿ya? Que era como la última que se había validado en cierto modo para edificación como algo relativamente útil. Hoy día si se le siguen pidiendo o si llegan a encontrar a alguien que les diga así como, oye, necesitamos la exportación en IFC 2x3, viejo, eso está en el pasadísimo, pero así máximo. Así que probablemente esté recién entendiendo de qué se trata el IFC. Hoy día lo más nuevo es la versión 4.3 y está saliendo en desarrollo la versión 5, ¿vale? La 4.3, como les decía yo, tiene mucho más potencialidad porque evidentemente está incorporando elementos de infraestructura vial y una serie de parámetros extra que antes no se podían exportar. Entonces, es mucho más potente. ¿Qué es lo que contiene cada uno de ellos? Si yo me voy aquí a no seleccionar ninguna y entender en cierto modo qué es lo que traen, el Modify Setup me permite en cierto modo ir explorando cada uno de esos distintos esquemas de exportación. ¿Qué es lo que contienen? Tiene una serie de, en este caso, de Revit, porque no todos los software exportan de la misma manera. Desde Revit tiene esta serie de pestañas, en cierto modo, que les permite a ustedes entender un poco qué es lo que van a sacar como información de su modelo. Y esta configuración suele ser bien crítica en muchos aspectos porque hay ciertas propiedades que derechamente puede ser que ustedes estén generando perfectamente en un modelo tridimensional, pero que no la estén sabiendo sacar a un formato interoperable. Por lo tanto, quien te revise eso te va a decir, oye, la información no viene, pero no es que no exista, es que no están exportándolo de manera correcta, ¿ya? Para efectos de general,
aparece una versión de esquema. Suelen ser como las bases con las cuales ustedes se van a referenciar para poder exportar. En cada uno de ellos, si yo dijera, por ejemplo, quiero tomarme la Export 3, la 4x3, después tienen como requerimientos de cambio, que en este caso no tiene esta versión, y después tienen un icono que es como de mapeo por categorías. Esto es un poco lo que yo les comentaba, que el wall es encontrado netamente en Revit, pero para efectos de la exportación en IFC, ese elemento no se va a llamar wall, se va a llamar IFC wall. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí, en los tres puntitos, me aparece un listado de los elementos que son de categorías en Revit, ¿cierto? Que en cierto modo me mapean un poco qué es lo que voy a exportar. Aquí, claro, yo digo y no tengo nada, pero si selecciono aquí alguno en particular, vamos a ver si tenemos, no tengo nada aquí como para mirar. Ahí se me quedó pegado, ¿o no? Sí, lo hice explotar. Uf, ya, no, vamos a cerrarlo, denme un minuto. Voy a limpiar esto rápidamente. Ya, a ver. ¿Qué no me aparece nada? Parece que lo borré en algún momento. Ya, no me importa. Voy a tener que reconfigurar esto. Así que, bueno, en rigor esto lo que me va a permitir a mí es un poco decidir qué tipo de categorías van a salir con qué cosa, ¿ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, hoy esto es tan pésimo. ¿Qué onda? ¿Qué es esa cuestión de la configuración? Lo siento, muchachos. Vamos a saltar ese punto que si no me está generando un choque ahí en la exportación, ¿vale? Por ahí. A ver. Los elementos en general, cuando nosotros los sacamos, yo les decía que suelen tener una categorización en Revit. Si ustedes se fijan en la parte inferior, existe una posibilidad de elegir cuáles son los IFC parameters que van a tener cada uno de los elementos al momento de modelar. Fíjense ustedes que aquí dice exportar a IFC por tipo y exportar a IFC como. Además aparece un IFC predefinido y un GIT, ¿vale? Este elemento es un valor que es una especie de ID único que también tienen los elementos de Revit. Son irrepetibles y tienen muchos códigos, entonces no los toquen, ¿ya? Pero en general el exportar a IFC les va a permitir, en cierto modo, decir, por ejemplo, vale, quieren exportar a IFC por tipo y les dice como sí o no. Después les dice exportar a IFC como. Entonces yo le digo, por ejemplo, aquí a una base de datos que tiene
en este caso, el esquema IFC y les dice, vale, ustedes están exportando este IFC que tiene categorización como muro, elijan el esquema que finalmente van a decidir. Aquí aparece, por ejemplo, el esquema 4x3 y busquen, por ejemplo, muro o el elemento que se asocia en cierto modo al elemento que tengo en selección. Aquí ustedes le podrían decir perfectamente que el muro salga como lo que ustedes quieran, en el sentido en que, por ejemplo, hay muchos elementos asociados a muro, que puede ser un curtain wall, una tipología de curtain wall, un tipo de muro o un wall type. ¿Qué diferencia tiene cada uno de ellos? Que ustedes pueden ir especificando aún más la categorización de los elementos. Entonces, cuando necesitan que la categorización sea más aún específica, podrían perfectamente decir, vale, este muro no es un muro cualquiera, es un muro que yo estoy diciendo, por ejemplo, que, no sé, que a lo mejor es un muro sólido, ¿vale? Entonces eso les va a obligar en cierto modo a que ustedes definan una tipología de muro que al momento de exportar ese muro en particular va a salir con cierta información extra, ¿ya? Vamos a hacer la prueba. Si yo le digo solamente a ese muro, ¿ok? Y a lo mejor un par de muritos más que van a estar aquí, ¿cierto? Estos que están aquí alrededor de esta caseta. Voy a seleccionar todos los que están en esta caseta de este estilo, que van a salir con una categorización distinta, ¿ya? Entonces les voy a decir aquí que todos van a salir como IFC Wall, pero como Solid Wall, ¿ya? Con eso solamente yo voy a decir entonces, vale, vamos a exportar. Y esa exportación a IFC, no me voy a enfocar en eso, va a tener una serie de adicionales como en el sentido de qué más quiero sacar. Como información adicional, más allá de la posibilidad de elegir la categoría con la que va a salir cada elemento, ustedes pueden elegir, por ejemplo, si quieren que los archivos vinculados a este documento también se exporten, que se exporten, por ejemplo, las propiedades de cada uno de los elementos que ustedes tienen. Y aquí es bien interesante esto porque aquí es donde finalmente se decide qué es lo que va a salir y qué es lo que no. Por ejemplo, exportar las propiedades que Revit trata por defecto. Exportar, por ejemplo, las cantidades base. Les va a pasar, por ejemplo, que ustedes tienen muros que ustedes, sin tener que hacer nada, les va a entregar información como área, como volúmenes, como perímetro, como ese tipo de información. Y cada elemento, en cierto modo, tiene en general ese tipo de información. Si ustedes no le dan a este icono, todos esos valores que ustedes saben que se generan por defecto en el modelo no van a salir como información. ¿Ya? Y así una serie finalmente más de elementos. En los puntos de más acá, que son definidos ya por los usuarios, aquí ustedes pueden ir personalizando parámetros. Les va a permitir en cierto modo que puedan exportar parámetros definidos por una base de datos que ustedes puedan crear, que es, fíjense ustedes al final, un TXT, ¿vale? Eso ya es un poquito más complejo, pero también tienen la posibilidad de exportar tablas como property sets. O sea, ustedes podrían incluir en cada uno de los elementos que modelan definir, por ejemplo, ciertas tablas y crear parámetros que son a lo mejor de lectura solamente, pero que están definidos para ciertas categorías. ¿Qué es lo que deben sí tener esas tablas? Que en sus títulos tengan que partir, por ejemplo, por IFC, por PSET o por Common para que el exportador los pueda reconocer. Si tienen un apellido o lo que sea, da lo mismo, pero tienen que tener esto contenido en los títulos. Para efectos de niveles de detalle, ustedes deciden si quieren ir como con niveles de detalle geométrico bajo, medio, alto. En términos avanzados, les va a permitir en cierto modo tener todo un listado de iconos que a lo mejor les permitiría a ustedes entender qué más podrían sacar. Por ejemplo, en algún momento nosotros vimos que los muros los podíamos dividir en partes para que se saliera cada una de las capas como elementos individuales. Aquí ustedes podrían decir que todos los elementos que tengan esas partes salgan como elementos individuales y no como un todo. Y así efectivamente una serie de listados de condiciones que les pueden ustedes ir dando a las entidades. Este es bien crítico para efectos de coordinación porque en particular habla en cierto modo de los sistemas de coordenadas que tiene su modelo. Y aquí ustedes tienen la posibilidad de establecer un sistema de coordenadas definido en cierto modo por un EPSG, que es un código en rigor que entregan los formatos GIS de georreferenciación de archivos.
y eso les permite en cierto modo como sobreescribir la coordenada que ustedes puedan tener en el proyecto. O derechamente trabajar con la información interna que tiene el proyecto, que es como el sitio. Nosotros nunca le cambiamos el nombre, entonces por eso se mantuvo como internal. Y finalmente decidir con qué sistema de coordenadas nosotros lo vamos a llevar a un IFC. Y aquí hay que tener cuidado porque finalmente Revit tiene el Survey Point, tiene el Project Base Point y tiene el Internal Origin, pero esto es exclusivo de Revit. En otro tipo de software esos elementos no existen. Así que el sistema de coordenadas tienen que, en cierto modo, homologarlo con otro, ¿vale? Así que ahí un detallito que tienen que tener en consideración. Si ustedes dijeran, por ejemplo, que voy a sacar con ese formato de exportación 4x3 y le digo simplemente OK, OK, ¿vale? Saqué con un IFC 4x3, lo voy a guardar en la ruta que yo tengo en mi archivo, ¿vale? Guardar y lo exporto. Va a pasar en un proceso de exportación, ¿cierto? Abajo, de hecho, aparece los elementos que se están exportando, entonces pueden tener una idea de finalmente lo que se podría llegar a demorar un documento. Y voy a buscar en cierto modo, yo tengo un visualizador, tengo varios visualizadores en verdad, pero les puedo recomendar ahí un par. OpenIFC Viewer es un visualizador de IFC, ¿vale? Navisworks es un visualizador de IFC. BIM Vision, que lo tengo, a ver, no lo tengo. Oh, qué raro. Ya, BIM Vision también es otro visualizador de IFC. Vamos a ver cuánto lleva. De nuevo se quedó pegado, no puede ser. Soy yo, señores. Bueno, vamos a ver si puedo tener aquí uno que ya haya abierto. Vale. Estos son los archivos de elementos IFC que yo saqué en algún momento. Y fíjense ustedes lo siguiente. El esquema de visualización que tienen a nivel del árbol que tenemos acá, por ejemplo, de explorador de objetos, viene dado de la siguiente manera. Ustedes nacen con varias ramificaciones que están dadas en cierto modo por el tipo de información y la escala finalmente a la que van llegando. Parten como del proyecto, del edificio y ahí van en cierto modo individualizando cada uno de ellos. Cuando ya llegan a algún elemento en particular, por ejemplo, yo voy a llegar a un muro, ese muro en cierto modo viene con esta categoría. IFC Wall Standard Cases. No es un muro, no es un wall, ¿vale? El muro que tengo acá al lado, fíjense ustedes que efectivamente me dice, oye, nació de un basic wall, pero está categorizado para efectos de IFC como IFC covering, o sea, es una especie, este es un muro de revestimiento. El muro que tenemos por acá está efectivamente también como wall standard cases y en cierto modo después se puede ir como degranando aún más el elemento, o sea, hay un grupo, aparece finalmente cuáles son las cantidades de caras que tiene el elemento, pero la entidad en sí me muestra, por ejemplo, las propiedades que yo, en cierto modo, forjé para que lograran salir desde Revit. Los base quantities, que son los que aparecen aquí, son los que yo le decía, por ejemplo, que tenían que darle el check al exportador, porque si no, este tipo de propiedades no iba a salir, ¿vale? Todas estas tipos constraint y cosas así son las que por defecto trae Revit, dimensions, IFC element y todos estos que aparecen aquí son casi por defecto. ¿Cuáles no son por defecto? En este caso, por ejemplo, aparecen elementos del tipo los preset wall common, que son como agrupaciones de información, que en realidad suelen estar ligadas mucho a tablas que se le van configurando al archivo. Entonces, todo esto nace y toda esta complejidad que yo les estoy como tratando de hacer entender, viene dada porque la cantidad de información que tienen que tener los elementos no suelen estar ligadas a un software en particular, suelen estar ligadas justamente a estos estándares de formatos abiertos. Por lo tanto, a ustedes el día de mañana no les van a decir necesito que salgan con la categorización de muro de Revit, sino que necesito que el parámetro que tenga incorporado dentro tenga una estructura de IFC. Y esa estructura IFC viene dada justamente por estándares, ¿vale? Esos estándares hoy día están en cierto modo bien organizados por Plan BIM, que es lo que van a ver en el módulo final con la
Gabriela, eh, y ahí se van a ver una serie de documentaciones que les permiten, en cierto modo, tener una guía de la cantidad de información que tienen que tener los modelos. Ahí van a entender un poquitito los niveles geométricos que tienen que llegar y la cantidad de información que deben contener los elementos. Acá en este punto es netamente entender dónde, en cierto modo, configuran ustedes qué es lo que van a sacar como información. ¿Vale? ¿Dudas? Hasta aquí, por lo menos. ¿No? ¿Se entiende un poco la idea? Sí. Sí. Ya. Vale. Entonces, me voy a ir un poquitito al DOLG porque si no, no nos va a quedar tiempo de eso. Como les digo, el IFC depende mucho de qué es lo que les van a exigir, así que es bien abierto en ese sentido. Voy a ir a una lámina en particular. Esta, ¿no? Ya está. Vale, el DOLG como sale. En general, en el mismo file, en la exportación, tenemos los formatos de CAT. Aquí tienen la posibilidad de los DLG que les va a abrir una ventana emergente y les va a preguntar en cierto modo cuál es la configuración de exportación que ustedes van a incluir y después en cierto modo algo relativamente intuitivo diría yo, que es el que voy a exportar, ¿vale? Y aquí ustedes tienen la posibilidad de elegir como la vista actual o la lámina actual, una sesión de distintas vistas donde ustedes podrían elegir, por ejemplo, todas las vistas en el modelo y tener la posibilidad de seleccionar cuáles son las láminas que o las vistas que van a querer exportar o las láminas en el modelo para decidir finalmente cuáles son las láminas que quieren exportar. Cualquiera de ellos les va a permitir en cierto modo tener la posibilidad de crear un nuevo set para que cada vez que exporten, tener un set ya definido, por ejemplo, láminas de arquitectura, láminas de opciones, láminas de lo que sea, para no tener que estar cliqueando una a una ellas cada vez que quieran exportar. Lo complicado aquí en particular viene dado desde la configuración. La configuración de qué es lo que quieren exportar y cómo lo quieren exportar viene aquí en estos tres puntitos. Modificar finalmente qué es lo que quieren exportar. Y aquí yo diría que es más que nada tratar de entender finalmente qué es lo que están sacando, ¿ya? Porque aquí lo que aparece en cierto modo es qué es lo que ustedes van a llevar a un DLG desde lo que Revit entiende. Entonces, en cierto modo, lo que les plantea es que existe el American Institute of Architects Standard, que es el sistema finalmente de layers para AutoCAD, que en cierto modo trata de homologarse a un modelo tridimensional. Evidentemente no se logra en su a cabalidad, pero sí lo que plantea es que, por ejemplo, les enlista el nivel de categorías de modelo, todas las distintas categorías de elementos que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en los Visibility en Graphics, y les asigna un layer en términos de proyección y cortes. O sea, es como una especie de Visibility en Graphics, ¿vale? Aquí yo podría decir, por ejemplo, vale, veamos, por ejemplo, cómo salen los muros. Los muros cuando se exportan en DOLG les va a aparecer a wall. Me imagino que ustedes en algún momento han exportado en DOLG y este tipo de layers con estos nombres ya lo habían visto o les sale a lo mejor relativamente conocido. Es de aquí donde nacen. Aquí ustedes les dicen, por ejemplo, cuál es el nombre del layer que va a salir, cuál es el color del IDE finalmente con el cual van a exportar ese layer, por lo tanto lo pueden personalizar de alguna manera y bueno, podrían de hecho aquí entrar a editar como quisieran a lo mejor ir modificando esto, para efectos de corte, para efectos de proyección, lo que ustedes quieran lo van editando desde acá, ¿vale? Eh, en realidad ese color IDE es el que suele leer el DWG, así que ahí hay un listado efectivamente de los 256 colores que tienen los RGB y este es el IDE del color que les va a ir saliendo en el layer, ¿vale? Después de eso ustedes tienen la posibilidad de ir configurando las líneas que tienen, por ejemplo, definidas en Revit y cómo quieren que salgan al DWG. En general suele ser como un tipo generado de forma automática, ¿ya? Los patrones lo mismo, son patrones que se forman de forma automática. Las fuentes de texto son también algo que salen como de forma automática, pero aquí ya empezamos a diferenciar ciertas cosas. Los colores son los index color, entonces por eso aparece el IDE del color, que son esos 255 colores. Si no, ustedes podrían derechamente cambiar el sistema de exportación de colores, si así lo quisieran. Respecto a los sólidos, lo mismo, o sea, pueden exportar elementos sólidos como mallas o como sólidos como tal.
Y para efectos de unidades, aquí es donde deciden finalmente cuál es el sistema de unidades que se van a llevar al DWG, si son cualquiera de ellos, con justamente el sistema de coordenadas que se van a llevar. ¿Vale? Un dato importantísimo con respecto a las coordenadas es que, por ejemplo, acá yo estoy trabajando con una elevación en una lámina, ¿vale? Si yo quiero exportar algo como una vista, por ejemplo, en planta coordinada, en el sentido de que salga con un sistema base coordinado, no exporten la lámina. Tienen que exportar la vista que contiene finalmente esa visualización del elemento con la georreferenciación, porque las láminas no tienen georreferenciación, les va a aparecer en cero, ¿vale? Así que si quisieran, por ejemplo, el día de mañana aparece, no sé, la persona de paisajismo, por ejemplo, y le dice, necesito la zona de ubicación con coordenadas para ubicarla a lo mejor en un KMZ, no van a la lámina. Ustedes van a lo mejor a la planta, el primer piso que el especialista necesita y lo exportan con, generalmente suele ser con coordenadas compartidas cuando adquieren coordenadas, ¿vale? Y finalmente, como general, aquí tienen lo clásico. Quieren exportar las habitaciones o no, opciones, por ejemplo, de elementos que quieren ocultar y el formato finalmente de AutoCAD con el cual finalmente se va a ir exportando este archivo. Con eso, ustedes podrían perfectamente guardar a lo mejor esa configuración y crear un nuevo set de exportación. Por ejemplo, yo le digo aquí UTEM. Y ese formato de exportación ya después le aparece aquí en el setup. Por lo tanto, cada vez que quieran exportar set de DOLG, ya la configuración la tienen realizada de primera fuente, ¿vale? Lo que suele ser particularmente crítico es el tema de los layers, ¿vale? Si ustedes quieren quitar layers o que se vayan agrupando ciertos elementos en el mismo layer para no tener tantos tipos de layers distintos, se puede hacer efectivamente asignando el color y asignando en este caso el layer, porque suele pasar que el CTB que imprime del DOLG está asociado a los colores o al layer. Entonces ahí nace en cierto modo esta forma de homologar. Hay muchas cosas que no les van a resultar de la misma manera que el DOLG y eso hay que tenerlo súper claro y no solo ustedes, sino que finalmente quienes les pidan el día de mañana hacer este tipo de trabajo, porque sinceramente yo encuentro que es totalmente innecesario, ¿vale? Entenderlo, sí, perfecto. Modificarlo, no sé si quiera gastar tantas horas en algo que probablemente no obtenga el resultado de la persona que ha trabajado toda su vida en DWG y que quiere que el plano salga de alguna manera muy particular de él, no lo van a obtener. No lo van a obtener, se lo digo desde ya, ¿ya? Y es por un tema de que no es que de alguna manera no se pueda, o sea, si le dedicamos mucho tiempo se va a lograr, pero no tiene sentido porque, por ejemplo, el DWG, cosas específicas. El DWG, por ejemplo, el layer de las cotas suele tener diferenciaciones entre la línea, el texto y cosas de ese estilo. Cuando ustedes exportan del Revit, esto es solo un layer. Entonces, tener que separarlo les va a obligar a ustedes, por ejemplo, a entrar al DWG, explotar la dimensión que trajeron e ir asignándole capas distintas a cada uno de los elementos. Y es una pega de chino. Entonces, no tiene mucho sentido porque la forma de exportar no es la misma. Y yo creo que la primicia base es que el software es distinto. Entonces hay que entender que finalmente, como son dos software distintos, no pueden obtener el mismo resultado. Similares sí, el mismo no tiene sentido, ¿vale? Dudas hasta ahí, ¿no? Vale. Vamos entonces al break, Marcelo. Claro. Después entonces del break partimos con sus presentaciones. Así que ahí vamos a conversar un ratito más. Ya A las chicos, nos vemos 20, en 40. unos Sí, Vale, 20, vale. démosle unos 15 minutitos. 10 minutos 15. es muy poquito, sí, para que alcancen a tomarse un cafecito. Ya 15 minutos entonces. Vale. Vale, Bueno. nos vemos. Partir diciendo lo que he aprendido harto en este segundo módulo es el tema de las gráficas, en el sentido de las tablas, en ese sentido. Siento que es algo súper potente y sé que es algo que en Revit que se va a ocupar muchísimo en ese sentido. Poder ocupar esta tabla y poder sacar
costos, cuantificar, etcétera. Siento que es algo súper potente. Con respecto a lo que es ya el modelo en sí. Espérame, las tablas en general te toca verlas en tu día a día. No me toca porque hoy en día no trabajo con Revit a nivel profesional. Sin embargo, Ya. cuando estuve trabajando como para el tema del metro, como los procesos ASBIL, veía muchísimo todo el tema de las tablas para la gestión de activos y esas cosas. Entonces, a fin de cuentas, se me aproxima mucho más a lo que a lo que yo quiero acercarme, que es para poder llegar a ese objetivo, como por volver a retomar el tema del BIM, al tema de gestión de activos y todos esos temas. Entonces, es bien refrescante en ese sentido volver a retomar esta batuta y, claro, y comprender cómo funciona. Sí, básicamente lo encuentro yo que lo más difícil de Revit es saber el cómo funciona el programa y saber lo difícil que es de programar. Porque a fin Claro. de cuentas me tocó la experiencia de que, chuta, no sé, pues, un modelo venía mal modelado desde inicio y después todo el tema de las tablas de cuantificar o de IFC, etcétera, venían dañados, venían erróneamente. Entonces después al final del proyecto el tema de Asbil fue una locura. Fue una locura ver ese tema a nivel contractual incluso. Entonces, poder saber de acá de una manera cómo se configura de buena manera las tablas, independientemente de que esto sea solamente una tabla de cuantificación, pero lo retomo nuevamente, o sea, el hecho de poder entender cómo funciona es súper grato, básicamente. Hoy en día, este curso, por lo menos en el segundo módulo, aprendí harto en ese sentido y puta, estoy súper, en ese sentido, como satisfecho con lo que he aprendido hasta el curso hasta el momento. Es bien denso, eso sí. Sí, se los suelo advertir al principio. Sí. Como que uno en general no lo dimensiona, porque el primer módulo que es de Andrés es un poco más académico, diría yo. Este es más como que un bombardeo de cosas. Claro, exactamente. Entonces, claro, como diferencia el primer módulo, que es como algo, una introducción de cómo ocupar la interfaz, etcétera, pasar a esto es un poco caótico al principio. Me imagino. Pero más que nada eso, o sea, por lo menos en el curso, el tema de la topografía, el tema de cómo ocupar los parámetros sobre todo también, que es algo súper difícil igual de comprender. O sea, por ejemplo, estar viendo video en YouTube, hoy en día puede aprender uno muchísimo. El tema hoy en día de YouTube es cosa de hacer rebusquilla y cosas así. Pero cuesta pillar videos, por ejemplo, también donde enseñan de buena manera el tema de los parámetros, de cómo se ocupan y esas cosas. Entonces, creo que este curso, por lo menos, o este módulo cumple con esa expectativa que uno tiene de cómo se configuran los parámetros, de cómo se entiende, por ejemplo, esta misma parte de las fases. O sea, a fin de cuentas, si yo tengo una fase y la configuro de mala manera, desaparece el proyecto o me pasa en el sentido del 2030 donde se configura un poco ya la parte de remodelaciones, lo que uno quiere como proyecto a futuro, etcétera. Entonces, poder entenderlo y no simplemente repetirlo de una manera como automática, como loro, encuentro que es súper satisfactorio en ese sentido. Claro, no me imagino. No, perfecto. Y a nivel de lo que te queda como del trabajo en sí, ¿cómo creéis que va? O sea, por lo menos, bueno, he tenido que estar retomando las clases, dado que me salgo unos minutos antes. Sí, pues me acuerdo. Pero, pucha, en ese sentido ya estoy en el tema de las tablas de puertas, me queda el tema de las áreas, que entendería yo que es una parte igual como esencial, pero además como súper automática en ese sentido, que es ir habitación por habitación, estar sacando la área y estar parametrizando esa etiqueta como tal. Y ya después finalmente me quedaría el tema de organizar las láminas, ¿no? Como tal. Sí, yo desde mi punto de vista siento que hasta la clase de tablas suele ser como una especie de punto de quiebre, como que ahí llegáis como al clímax del módulo y de ahí en adelante un poquitito más liviano, como que se hace más fácil entender qué es lo que está pasando. Hasta la tabla siento que todavía es como mucho nuevo, todo es nuevo, todo es como muy caótico, como decías tú. Sí, sí, o sea, el tema, por ejemplo, el mismo tema de la familia anidada, es como uno configura eso, una familia dentro de una familia. Al fin de cuentas uno tiene que volver a repetir el video como varias veces, como que, no sé, intenté de hacerlo con IA, como un poco como resumir las clases, pero se hace súper difícil el tema de hoy en día ocupar la IA para que me resuma la clase, siendo que esto es un proceso también de mucho deber, de cómo configurar, no es simplemente como leer un texto y saber cómo se va a configurar ese archivo. Entonces igual es como Sí, esa repetición constante del video. ya, pero buenísimo. Lo bueno es que se entiende. Y creo que igual es súper valorable eso de que
finalmente tampoco es tan fácil encontrar estos contenidos en YouTube. O sea, podría a lo mejor como ir paso a paso y viendo cómo se configura un parámetro compartido, un parámetro proyecto. Eso yo creo que está en todas partes. Pero el contexto general, para finalmente entender de dónde vienen y dónde nace todo y hacia dónde va cada una de las cosas, yo creo que no he visto todavía YouTube o en YouTube algún tutorial que te explique cada uno de ellos paso a paso. Están todos separados. Entonces, lo difícil efectivamente es eso. Si tú no conoces qué es lo que quieres aprender, muy difícilmente vas a encontrar ese tutorial que te va a servir a encontrar el organigrama general del contexto finalmente que necesitas. Y eso es un Tal cual. poquitito lo que nosotros queremos plasmar finalmente en este diplomado, entender cómo desde lo general nos vamos un poco hacia lo específico, que es un poco lo que suelo recalcar. No, tal cual, estoy de acuerdo. O sea, el tema de hoy en día, que si bien está en internet o está la información como tal, poder de alguna forma encontrar esa como inicio, que te lo explique, tener esas dudas que van apareciendo constantemente, es difícil. A mí, pues, sobre todo por el tema de lo que, como que me lo quiero como plantear ya un poco para dedicarme al tema del Revit, todo el tema de mantenimiento, Ya, de, de como Revit, a fin de cuentas, del proceso de mantenimiento de los proyectos y esas cosas. Y eso hoy en día no se encuentra en YouTube o está la facilidad de Internet de poder aprender eso de una manera coherente. Uno puede que, si bien puede encontrar uno que otra eh, descripciones de cómo se ocupan los software o cosas así, no está hoy en día la información, creo yo, por lo menos de lo que he buscado, a la facilidad de la mano de poder entender esto de una manera que sea peras con peras y manzanas con manzanas, por así decirlo. claro. No, maravilloso. Eso habla bien entonces de lo que estamos haciendo. Así que te doy muchas gracias, Joaquín, por la reseña. A ti, estimado. Vale. ¿Quién más, chicos? Cualquiera. ¿No? Ilsa, tú que estás ahí con la cámara. Ya, ya estoy. Eh, ¿Te ve? Se ve. Sí, ya. Yo estoy un poco atrasada en el proceso, ¿Ya? porque al principio tenía, como no podía cargar la librería que correspondía, como que muchas de las familias no me aparecían, entonces me fui atrasando con todo un poquito. Pero vení atrasado el Eh, módulo anterior. no, de la No parte de la tanto. topografía. Ah, No, ya. no tanto. No, ya empecé a cargar todo lo que eran las etiquetas que no las tenía, a ver como esos detalles más chiquititos. Ya Y voy entiendo. a la parte de topografía, que es como lo primero que me falta. Todo lo demás ya lo tengo bien avanzado. Pero ahí en la topografía estoy como teniendo algunos problemitas. ¿En qué Eh, sentido? en la referencia. Y me cuesta mucho hacer esto de referenciar las coordenadas y poner el punto de origen. Como que ahí Ah, me ya. entran. Está ahí sin coordenadas todavía. Sí, todavía estoy sin coordenadas. Pero ahí Pero se, revisando los videos. ah, ya. ¿Pero se entendió eso o estáis recién digiriéndolo? Sí se entendió, pero estoy ahí paso a paso. Que igual Ya. me sirve harto, como yo trabajo harto con nube de puntos, levantamiento de terreno con fotos de dron, Ah, ya. entonces como que quiero entenderlo muy bien para no saltarme ningún detalle, por eso voy así Sí, como en general, despacio. de hecho, pero ¿con qué tipo de productos tú trabajáis? ¿De recap? ¿O en qué trabajáis Eh, los drones? con Agisoft, con Ah, MetaShape. desde que me habéis dicho, con MetaShape. Sí. ¿Y ahí Sí. ocupáis Cloud Compare, por ejemplo? No, ¿No? ¿Y no. si tenéis que juntar dos nubes de punto, con qué lo estáis diciendo? ¿Con Agisoft? Sí, Sí. Ah, ya. Sí, lo que sí, pasa es que existe un software gratuito que es Cloud Compare, que te permite ya. juntar dos nubes de punto y te muestra las diferencias. Mm, Entonces, es gratuito. Dale una ya, vueltecita. Te va a servir un montón. sí, lo voy a revisar.
Sí, de hecho hay otro que se llama Potshot que te permite hacer nubes de puntos con el celular. Sí lo he También es visto. gratuito, también es gratuito. Está ahí en beta, pero no trabaja en el mismo sistema de nube de puntos que Agisoft Metashake. Trabaja, no me acuerdo cuál es el nombre específico, pero tú caché que existen distintos tipos de nube de puntos. En el Sí, que trabaja Postshop es otro, no me acuerdo cómo se llama, algo con Shape, eh, pero es otro finalmente que no es el que trabaja Agisoft. Entonces, también es mejor en cierto modo porque es más liviano, tiene menos ya. información. Así que Ah, también puedes ya, darle una vueltecita a ese, que también es útil. ya. Dale nomás. Bueno, y eso es como lo único que he estado como entrampada. Lo demás ya fui avanzando a la par de la clase, entonces con los rooms, con los esquemas, con las tablas, Ah, como voy que te bien. saltaste Solo la me topografía. salté la topografía. Sí, Ya. sí, para no quedar tan atrasada, me la salté. Sí, mira, yo creo que la ventaja también es que en general como que de una clase a otra no es tan como que si no hiciste la anterior no podéis seguir avanzando. Como que son Sí, temáticas que voy como clase a clase distintas. Entonces podéis efectivamente ir saltándotela. Sí, está sí, pero bien. Hay que priorizar. Después ahí sí, con la rúbrica yo creo que podéis sacar al limpio que te conviene más y que lo que no. Y para claro, efectos de modelación, entonces tu intención es poder llevarte la 9 puntos a la modelación con esto, ¿no? claro, claro. Ya, Igual por eso como que me salté también un poco la parte de topografía y me dediqué como lo que eran los esquemas, las tablas, los rooms, porque es como con lo que yo más trabajo. ya, Que, por súper. ejemplo, cuando me ha tocado levantar proyectos principalmente de construcción de viviendas, sí nos piden mucho en las áreas, que en AutoCAD igual se hace más complejo, más largo el proceso de Claro. sacar cada recinto, cada superficie. Para efectos de remodelaciones Eh, te va a servir un montón esto entonces. sí, ordenar igual las etiquetas de tipos de ventanas, tipos de puertas, siento que eso me ha ayudado mucho. Ya, súper. Facilita mucho el trabajo. No, muy bien, hay que sacarle partido. Hay hartas cositas Sí, que te tocan a ti que no vimos, de hecho, y que están ligadas justamente a 9 puntos. Es entretenido ese tema. sí, Necesitas un computador potentísimo, sí. sí, sí me he dado cuenta. Ahora que ya instalé todo, actualicé Revit y instalé las Sí. nuevas librerías, me di cuenta que necesito algo mejor. No, sí, ahí hay que enfocarse, yo diría que en harta RAM y tarjeta de video. Sí, Súper, sí, muchas pero gracias, Ilsa. Te pasaste entonces. gracias a ti. ¿Quién más? Por acá, profe. Vale, sea. Dale. ¿Se ve? Se ve. Ya, bueno. Primero partir diciendo que el módulo está, bueno, súper bueno, en el sentido de que el módulo anterior, como era respecto a modelado principalmente, como que me sirvió para repasar conocimiento, pero igual más o menos ya sabía como todo, por así decirlo. Tú ya Pero todo modelabas ya en Revit. esto, claro, pero todo esto como que vimos en este módulo, todo fue como nuevo, por así decirlo. Así que igual por una parte costaba harto, a veces había que repetir las clases y estar ahí haciéndolo como bien lento. Si bien estoy un poco atrasado, he podido avanzar bien en cuanto a la etiqueta, a las fases, por ejemplo, las tablas de puerta, también encontré que era súper como potente saberlo, por así decirlo, pero esto lo hice al mismo tiempo que estaba la clase. Entonces igual necesito como Digerirlo. volver a, claro, volver a ver la clase y Fue tomar muy los mecánico. apuntes para, claro, para entenderlo bien. Ya. Y, y respecto como a lo que más me ha servido y siento que, no sé, puedo ponerlo en práctica fácil es el tema de las fases, porque, bueno, me tocó hace un poco de tiempo hacer una regularización que incluía demolición y construcción. Y la cosa es que lo hice en Revit pensando que iba a cortar tiempo y todo eso, pero como no sabía el tema de las fases, lo hice como de Todo un en la modo misma fase. artesanal, claro, Pintando. en- sí, haciendo con detalle de línea.
Sí, me Así imaginé. que si bien igual se pudo, era totalmente distinto a hacerlo como se debería. Así que en ese sentido ya es como algo que puedo aplicar a lo que uno hace cotidianamente y todas las otras cosas que también que la idea es que en el futuro pueda aplicarle en algún trabajo. ¿Y te toca diseñar, aparte de las regularizaciones? Sí, pero no en Revit. Pero por una elección Cuando, tuya. no, es que son como implementaciones pequeñas, por así decirlo, entonces no llegan como a que sea necesario hacerla en Revit. Y eso, disculpa lo metiche, Sí, pero sí, obvio. ¿quién, quién te lo plantea de esa forma? ¿Tu jefatura Es en particular? que, o sea, claro, se ocupa SketchUp ¿Ya? desde siempre, desde que llegué, y son como, bueno, en la área, creo que alguna vez lo dije, el área educacional, como remodelación de patios, cosas así pequeñas. Entonces, Ya. como que a veces ni siquiera se llega al detalle, por ejemplo, como hasta planimétrico, por así decirlo. Se necesitan como medidas generales. Imágenes más que nada, me imagino. Y sí, claro, mucho render, mucho, no sé, modelar así como fácil, por así decirlo, Mm. sacar mucho render, entonces está lejos de, o sea, me imagino que igual uno en Revit podría hacerlo, pero encuentro el flujo de trabajo más fácil en el otro tipo de software. Es más intuitivo para cosas más Sí, pequeñas, sí. Si no, así no hay es. diferencia. Hay que entender que finalmente si no vaya a necesitar la información y solo geometría, sí, evidentemente se puede. Yo no soy Revit lover, por si acaso. Sí, en general, de hecho, yo dejé de trabajar en Revit hace muchos años. Si bien lo conozco, ¿Y lo qué ocupaba, trabajo profe? y es que yo estoy ya más en áreas de coordinación. Entonces, en general utilizo Nicework o software que son más de gestión. De hecho, trabajo mucho con Power BI, que es lejísimo de la arquitectura. Trabajo mucho con reportabilidad, con datos, base de datos. Actualmente, de hecho, trabajo hasta con Python. Entonces, como que me fui a otra área. Pero sí me sirve mucho tener esto porque sé que exigir. Entonces, cuando me dicen no, es que no se puede hacer, a ver, sí se puede. Es un poquitito por ahí. Sí, así que como le decía, como que mi expectativa, claro, es como yo sabía la primerísima capa como de Revit y la idea es como ir interiorizándome e ir aprendiendo todo esto con No, la yo creo idea que te de en genera algún un valor futuro importante porque finalmente con este tipo de cosas tú ya podís desde tu posición en particular decir como, oye, aquí es más fácil a lo mejor, o tener ya la posibilidad de plantear alternativas. Y eso yo creo que es súper importante. totalmente. Así que muy bien, ojalá te sirva harto nomás, Seba, que es la Sí, idea. y otra cosa que si bien la tengo hecha esa parte del módulo, pero topografía igual encontré que obviamente uno lo puede hacer más o menos porque va siguiendo el paso a paso, pero me imagino que cuando te van entregando como un caso en específico, como que se puede encontrar con otros problemas que a veces como que no viene el módulo, entonces me imagino que eso en la práctica puede que sea como un tema complicado. Sí, cuando se trabaja con topografía, cosas, por ejemplo, que no vimos, son, no sé, taludes, fundaciones, movimientos de tierras más específicos, suelen aparecer problemas que, claro, nosotros lo vimos bien por encimita en realidad, entonces irse al detalle del detalle, en la práctica se ven efectivamente. Sí, Pero está bien, por último tienen de dónde agarrarse, no llegan en sí, pelota, pues teniendo la base ahí uno puede ir metiendo mano. claro, súper, bacán, Seba, muchas gracias. Sí, gracias a usted igual, profe, por el módulo. Vale, vale. ¿Quién me queda? Tengo ahí a Carlos, Mónica, Jime y Aline. Ya, yo sigo. Vamos. Ya, bueno, en mi caso, eh, bueno, comparado con todo el resto, yo nada de Revit, nada de nada. Solo lo había saludado por fuera nomás.
en mi caso Ni un fue, cursito básico, nada, ni un nada, tutorial, por ahí nada. no, 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 Ah, nada, aquí porque instalaste Revit. tal cual, sí, compré Ya. licencia, hice todo desde el inicio. ¿Compraste esta Eh, licencia? sí, sí, porque al final es algo que voy a seguir utilizando, por la idea de esto Ah, es seguir perfecto, ya. adelante. Claro, Súper. entonces yo trabajo directamente en área más normativa, pero dentro de mi área normativa igual me toca diseñar. Entonces, para mí fue el espacio público, sedes comunitaria, más bien el área social o estacionamientos que hay que diseñar, hay hartas cosas que van ahí entre medio, mismo tema de topografía, entonces hay varias cosas que uno va mezclando en esto y hoy es solo CAD, po. Yo estaba solo en la etapa de CAD, entonces había que avanzar más y, y el día a día te lo pide. Así Oye, ¿y que en tu aquí área no se pide entonces estos estándares que yo les mostré en algún momento? no, por el momento nada. Por el momento nada. Y son públicos igual. Exacto, sí, pues. Oye, curioso, ¿no? Municipalidad. Porque para efectos Sí, nuestros, como que, o sea, lo que a mí me ha tocado, por ejemplo, que son, no sé, proyectos hospitalarios, eh, aeroportuarios, de infraestructura vial y en metro, todos son sí, exigencias, de hecho, porque son exacto. públicos, efectivamente. Sí, no, no, acá, claro, no tenemos, pucha, también por temas de cómo está la economía hoy en el país, no han llegado muchos proyectos grandes. Ya, Y todo lo que ha llegado, no han, por lo menos San Vicente, que es relativamente un pueblo más pequeño, perfecto. sí, pues, infraestructura de ese tipo no tenemos nada. Entonces, el edificio más grande que tengo yo acá en el pueblo son 5 pisos. Y sin subterráneo porque la calidad del suelo acá tienes agua a 1 metro. Entonces, es súper distinto a lo que viven ustedes allá. O sea, de lo que hemos participado ahora, que tenemos la Ruta 66 que está ¿Ya? en diseño. Y ahí sí hemos participado con la concesionaria y con la inspección fiscal, y ahí están full diseño con todo esto, po. Pero están diseñando pasos sobre nivel, y están en ese proceso. Y Pero están en etapa lo de que, diseño en la 66. ¿cómo? ¿Están en etapa de diseño en la 66? Es que lo que pasa es que hay un tramo de la ruta que hicieron una ruta alternativa tipo bypass, ¿Ya? y eso está en evaluación ambiental. Entonces, Ah, eso perfecto. entra ahora a diseño. Y hay una parte que ya están en proceso de empezar expropiaciones. Entonces, ahí uno se encuentra en medio de todo esto que era solo CAT nomás. Entonces, había que Sí, meterse el al salto carro. es complicado igual. Sí, pues hay que meterse al carro, de repente, aunque sea a visualizar, claro, uno tiene la intuición, porque no sé, pues yo en la U me hicieron estudio 3D Max, entonces estaba solo la intuición, pero ni idea de nada. O sea, no sé, pues yo veo las clases, he ido avanzando en paralelo con todos los módulos, pero ahora yo estoy en la etapa de revisión, porque es distinto hacerlo en la clase, uno lo hace, lo aprende, pero después cuando tienes que hacerlo tú solo es súper Cambia la cosa. distinto. Claro, entonces veo Sí. el video, voy revisando los apuntes porque igual soy bien materia, entonces anoto todo y ahí es distinto el aprendizaje, o sea, es súper distinto. Porque yo dije, ya no, lo aprendí, pero después ahora ya tengo que volver a hacerlo y me van faltando pasos, po, porque Sí, es lo que algo pasa es que totalmente nuevo, ahí po. efectivamente hay un proceso que escuchando uno no suele... A ver, yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, mío, que es desde la docencia hoy día, yo no les suelo enseñar errores. Ujú. Entonces, siempre les voy enseñando cómo funciona bien el ¿Cómo software. funciona así? Hasta que ustedes finalmente se encuentran y, chuta, no me fui por el mismo camino y te encontraste con un error y es como, ¿qué hago? Claro, a mí eso me pasa mucho por ser AutoCAD, no te genera errores. Entonces tú vas dibujando, vas armando y acá es súper distinto. Entonces me pasó con el módulo anterior que yo tiraba los muros de un piso y no me daba error y no podía encontrar cuál fue el error. Pues hasta que la clase siguiente lo vimos con el profe y claro, pues tenía mal configurados los niveles y por eso no me daba. Entonces las alertas, eso me cuesta un poco más todavía. Ya de entender que no todo es error, que hay algunas que son alertas. Así como ya, Claro. si tú haces esto, te provoca esto. Entonces, eso me cuesta un poco todavía.
porque no tengo Perder, la costumbre, po. perder los muros en una fase, Exacto. Claro, pues cosas de ese entonces cuando estilo. lo fui a dibujar me decía, no, pues tus muros ya están. Entonces dije, ya, los tengo escondidos en alguna parte. Entonces no los seguí dibujando porque yo ya sabía que estaban. Entonces ya después me rendí y seguí haciendo otras cosas. Porque también, pues como dicen los chicos, el tiempo es bastante escaso. Entonces yo tengo una pequeña que patina, entonces el tiempo es muy escaso. Sí, pues, me Sí, imagino. pues. Así que ahí hay que andar corriendo, pero la verdad es que el módulo para mí ha sido muy provechoso, he aprendido mucho y siento que en poco tiempo he avanzado mucho también, Es porque la he idea, ido a la par, sí, pues. es la Así idea. que aquí estamos, ahora trabajar el fin de semana para entregar la tarea, que es lo que se viene, pero bien, Ya, pues no, maravilloso. Súper, Mónica. Muchísimas gracias, entonces. gracias, profe. Vale, ¿quién me queda? Profesor, Jime. yo, Vamos. yo bueno, en verdad no voy a mostrar porque estoy bien atrasada, ¿Ya? pero es Pero porque no sin he tenido vergüenza, sin tiempo, vergüenza. no he tenido tiempo, es que en realidad además es harta materia, pero me voy a hacer el tiempo en esta semana como para avanzar y poder entregar el trabajo completo. ¿Ya? Que el módulo pasado, de hecho, me pasó un poco lo mismo. Y lo que pasa es que, por ejemplo, cuando estaba haciendo la clase, yo a veces me ponía a hacer, seguir tus pasos, por ejemplo, o el del profe anterior, y de repente me quedaba pegada y me perdía de lo que estaba explicando. Entonces decidí, no sé si fue una buena decisión, Escuchar hacerlo primero. después, Sí, escuchar, entender y después volver a ver el video y hacerlo. Y la verdad es que entiendo casi todo lo que nos ha enseñado. El tema es que no tenía mucho tiempo para avanzar, pero sí he entiendo. entendido todo y he aprendido harto y bueno, yo igual había aprendido harto, o sea, había aprendido harto por mi cuenta porque me tocó hacer un trabajo que no sabía y lo tuve que aprender así como entre preguntando, YouTube ¿Tú hoy y... día te dedicas a modelar igual, Pero, o no? ¿a qué? Actualmente. ¿Tú actualmente modelas con Rey? Sí, ahora estoy modelando, pero unas torres de alta tensión. Ah, ya, muy Em, específico. sí, pero antes trabajaba como en edificios de hormigón armado o un poco de estructura metálica, em, pero en este trabajo como que me cambié un poco de rubro, entonces, bueno, a la vez estoy aprendiendo, pero está más relacionado con como el industrial, como el área industrial y energía, Sí, me acuerdo que tú me como dijiste que eres... subestaciones eléctricas, como ese tipo de cosas. Ah, ya. Sí, pues, Entonces, sorry. estoy, Me acuerdo que tú me bueno, habías comentado que trabajaste mucho tiempo con como proyectista estructural, me acuerdo, ¿no? sí, sí. Sí. Ahora ya estoy como más civil, un poco industrial. Con Rey se Naves de... cotizan, pero de una manera ni te imagináis. No, pero lo que pasa es que yo llevo, por ejemplo, 2 años aquí en esta empresa y he aprendido muchísimo, pero también lo hacíamos todo en CAD. El Ya. tema es que ahora están empezando a pedir muchos proyectos en Revit. Te los Entonces yo por pelean. eso lo estoy aplicando. Yo y por Sí. eso estoy aprendiendo y quería hacer el diplomado por lo mismo. Porque también sé que es así. No, Sí, los estructurales con conocimiento de Rey créeme, se los pelean. Los sueldos están sí, altísimos de ellos, de hecho. Así que es un buen nicho. sí, por eso quiero aprender bien. Sí. Me tocó, Pero de hecho, eso, trabajar con harto estructural, bueno, ahora último sobre todo porque mis últimos dos proyectos que me ha tocado liderar en cierto modo han sido metro y en este caso la carretera. Entonces ya, trabajo con puros civiles y en general los equipos de desarrollo suelen ser modelación estructural. Ah, yo claro, literalmente me alejé mucho de la arquitectura, entonces efectivamente ese nicho está hoy día todavía en un alza importante, porque todos los proyectos hoy día de infraestructura vial y civiles se están pidiendo en Revit. O sea, no en Revit, sino claro, en BIM. Entonces hay que dominarlo. sí. Y pasó mucho, Y de hecho, inicialmente con los hospitales, que fueron, yo diría que, el puntapié inicial perfecto BIM, donde se volcó la edificación justamente a estándares de proyectos públicos que desarrolló Plan BIM. Entonces ahí hubo una alza masiva de modeladores arquitectos en BIM.
Y hoy día la cuestión como se extrapoló ya hacia la ingeniería civil, el estructural con BIM se está solicitando un montón. Sí, por eso hay que aprender harto. Sí, Y bueno, así que, cuando comentaste que habías trabajado en el aeropuerto, yo igual estuve apoyando un tiempo, estuve como 6 meses ahí en el aeropuerto. ¿en serio? ¿Mm? ¿En qué área? Estuve era mi antiguo trabajo, era BMB, Ingeniería Estructural. Sí, trabajé con ellos. Ellos trabajaban con tecla. Los Y modelos, con de hecho, no tecla, llegaban en tecla. no eran Revit. Mm, mm, Yo en tecla. recuerdo, El mayor de los problemas mm, que nosotros tuvimos, de hecho, de coordinación con el aeropuerto y con ellos, era que los modelos, como venían en tecla, la geometría la triangulizaba tecla. Entonces las planimetrías arquitectónicas salían horribles. Después, claro, cuando pasó a construcción, no sé si eso habrá cambiado, probablemente sí. Pero para mm, efectos del diseño, que fue, yo estuve hasta los planos aptos para construcción, se hacían en tecla. ya bueno, yo me acuerdo cuando estuve apoyando un tiempo, eh, pero era Revit la parte que me tocó a mí. Yo estaba así estaba como en un área que era T2, que En eran uno de construcción, estos, sí. ya, sí, es que se Y, exportaban a Revit, pero nacieron en tecla. ah, ya, eso, pero ahora he aprendido harto en este módulo. No lo he podido aplicar mucho, pero ahora voy a hacer el tiempo para terminar para hacer la entrega. Ya, pues, no, hay que ponerse las pilas, no, pues, sí, no Sí, queda más. Muchas sí, gracias, así que Jimé. muchas gracias, está bueno. Vale, vale. Me queda entonces Carlos y Aline. Bueno, yo sigo entonces. Dale, Carlos. Bueno, voy a compartir igual como, creo que al igual que hartos compañeros, estoy no tan al día. Es normal, así que no se preocupe. Pero nada, si soy sincero, al principio me costó mucho como entender la generalidad, como de esta parte que es más como de paramétricos, porque al inicio es mucho más modelado, creo que es A mucho más sencillo y geometría. sí, se parece más como a otros programas, no sé, yo igual modelo mucho en Rhinoceros, entonces como que la Ah, perfecto. interfaz me parecía bastante como, entre comillas, similar. Y igual sabía algo como de modelado de Revit, pero este módulo al principio me costó caleta como entender de qué se hablaba con los parámetros y ya con el tiempo empecé a entender que al final todo está interconectado y hace que los procesos finalmente se vuelvan mucho más sencillos. Entonces, en ese sentido, como ir entendiendo de qué forma se conectan y cómo se conecta cada como elemento, ayuda a que el proceso sea mucho más sencillo al final y se faciliten hartas tareas que trabajando en AutoCAD, por ejemplo, uno se demora igual harto tiempo. Y ahí, de hecho, lo que suele ocurrir es que, en general, cuando no se aplica tanto el parámetro, que es un poquitito lo que más cuesta, diría yo, del software, es que la gente suele todavía resistirse un poco a la modelación, porque consideran que efectivamente es mucho tiempo configurar las cosas antes de hacerlas. El tema está en que, claro, lo que tú decís, no es que te vaya a hacer la pega más fácil, eso yo creo que sáquenselo inmediatamente de la cabeza, pero los cambios son mucho más sencillos de abordar. Entonces no tienen que rehacer cosas, sino que ya está todo desde antes. Así que vais por el camino correcto, diría yo. Sigo el mismo hecho, por ejemplo, no sé, en las tablas igual, o el poder detectar un elemento y que efectivamente en el modelo te lo detecte y uno lo pueda como modificar al tiro, creo que hace que el circuito como del modelado, del proceso se vuelva como menos interrumpido. Y en ese sentido igual he aprendido harto, me ha costado, sí, no voy a mentir, me ha costado como poder hacer los links y como hartos compañeros igual he tenido que volvido, o sea, vuelto a ver Vale. las clases una y otra vez para poder ir cachando ciertas partes súper particulares que me hacen como más ruido, pero ya yo creo que la práctica hace el final al maestro. Sí, no, de todas maneras. Así que se ve bien. Y de acá, por ejemplo, ¿qué es lo que habéis podido avanzar que te ha costado más? Más allá de los parámetros. Sí, bueno, los parámetros en general.
como más que nada ir identificando el parámetro que se necesita también, porque en clase igual me pasaba lo mismo que creo que comentaron Mónica, si no me equivoco, como que voy avanzando, veo, me pierdo un poco a anotar algo y se avanzan como 1000 pasos y es como que ahí ya me perdí por el resto de la clase, a pesar de que uno intente como darle ahí... Tengo una consulta así con la entrega. ¿Ya? Nosotros realizamos ciertas, como, no sé, lo del piso 3 de demolición y construcción se hizo en clases. ¿Eso lo eliminamos para dejar solamente lo que pide la entrega, por ejemplo? No, no, no me Ah, ya, eliminen nada. ya, perfecto. Sí. Ya. No, pero Yo eso, ya como lo de aprendí a las... navegar entre las distintas personas que me entregan sus productos, así que me es Ya, fácil súper. navegar en los software, así que no se compliquen por eso de andar limpiando cosas o quitando elementos que saben que a lo mejor no son parte de la entrega. No se compliquen por eso. Mándenme su archivo de trabajo y yo con eso me enfoco directamente en lo que estoy pidiendo. Así que no se compliquen más allá de la cuenta. Ya, súper. Bueno, eso, lo de la fase en verdad se me hizo igual sencillo. Lo de las tablas igual creo que facilita y se hace sencillo también. Como dijo usted, creo que es como el pic de aprendizaje, un poco lo de las tablas y ya después como que se mantiene o empieza ya como uno a agarrarle el ritmo a eso, como al resto del contenido. Claro, Pero al igual que mis compañeros he aprendido caleta y se agradece igual la paciencia. no hay de qué, para eso estamos. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias, profe. Vale. Aline, Ya, voy a compartir. ¿Se ve? sí. Ya. Bueno, yo no ocupaba nada Revit, era solo AutoCAD. De hecho, como que siempre me ha dado miedo el modelado 3D, porque siempre me Ni ha costado. siquiera en la universidad tampoco, nada. Sí, no, sí, en la UCI, de hecho, tuvimos como una especialidad y ahí vimos Revit, pero nunca lo practiqué después, entonces se me fue olvidando. Me acuerdo que tú Eh, saliste hace poco, ¿no? ¿O me equivoco? en el 2023. Ah, ya sí, sí, parece que me acuerdo que cuando nos presentamos me habías Sí. comentado que no había Sí, salido claro, hace al tanto. final vimos el Revit, pero después se me olvidó. Ni siquiera lo tenía instalado en el computador, así que ahora lo volví a instalar. Y solo tenía como conocimiento, lo que me acordaba era que es para modelado 3D y que del mismo modelo 3D podemos obtener los planos, pero nunca entendí como todas las otras herramientas y todas las posibilidades que tiene. Entonces ahora con este módulo he empezado a entender bien cómo funciona y toda la información que podemos sacar del proyecto y el provecho que se le puede sacar al programa. Entonces me ha servido mucho, me ha costado sí, porque al igual que mis compañeros he ido tratando de avanzar en cada clase, pero me cuesta mucho como el retener, entonces tengo que volver a ver los videos y me complica porque a veces en el mismo tema de la topografía siento que uno se equivoca en una cosa y después identificar ese problema para poder solucionarlo es como muy complicado y me bloqueo. Pero es pura práctica, entiendo, así que he entendido, he aprendido mucho porque yo creo que estaba en un nivel cero, pero siento que hemos avanzado bastante y he logrado entender cómo va funcionando el programa y la cantidad de información que podemos obtener, que puede ser mucho más productivo, como el tema de las tablas, exportar a Excel, los esquemas que podemos sacar, la diagramación de láminas, como que está todo en el programa, entonces siento que es muy práctico. Pero tiene muchos pasos, entonces hay que practicarlo más que nada. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que el equipo en verdad que nosotros formamos para poder armar este diplomado, al ser tan específico, es difícil de comparar con otro tipo de diplomado. A mí me ha pasado que yo estaba en varias instancias de diplomado y esta en particular es muy enfocada en Autodesk, que hoy día finalmente es el monopolio que nosotros tenemos. Entonces, vamos tan al detalle con este software que en cierto modo yo lo comparo un poco con otros que en particular te muestran un poquitito de varias cosas donde no termináis de amarrar todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú sales al mundo laboral y te exigen por uno de estos software, finalmente tampoco tenéis Sí, como el conocimiento completo. Aquí yo evidentemente entiendo que en la cantidad de horas que nosotros dedicamos y tenemos como en la semana, es un, es un volumen de información súper grande. Yo siempre se los comenté, es mucha información.
3 horas cada 2 días y después tener sábado por medio 5 horas, es brutal. Bastante. Entonces, retener todo eso no es que tengas mala retención, es que es mucha Sí, información. es demasiado. Entonces, claro, después con el tiempo les va a ir sirviendo, pero la ventaja es que esto queda grabado y eso es una cosa que nos Sí, dejó de ese hecho la es un pandemia. gran plus. Entonces, después tienen la posibilidad de poder retomar, esto no se va a perder, ustedes pueden descargarlo. No sé, de hecho está, Marcelo, ahí tú me avisáis, pero no sé hasta cuándo ustedes tienen acceso, pero creo que Y Se los ya igual por tenía un esa buen dejamos, duda. rato. se los dejamos hasta como el siguiente módulo, o sea, la siguiente versión, digamos, como todo un semestre, así que no hay Claro, problema. no, tienen un Ya, montón súper. de tiempo para poder recuperar como el tiempo perdido, entonces en ese sentido encuentro que es súper útil tener. Por eso yo en general como que me desligo un poco cuando ya no me empiezan a hablar y empieza a ser como un monólogo Claro. y empiezo como que a soltarles toda la información porque yo digo, vale, tengo 3 horas para entregarles todo lo que puedo. Sí. Y ahí ustedes efectivamente tienen esa pausa para poder después ir mirando el paso a paso, porque claro, si ustedes miran la rúbrica, en general, yo no les pido lo que les pase en las 3 horas, no, no es necesario, no, es un poco absurdo, pero Ujú. trato de pasarles como todas las distintas alternativas que van a tener para llegar a ese resultado. Entonces, se ve bien, por lo menos, ahí se ve que la masa la lograste. Sí, sí, de hecho me costó porque no podía hacer la cubierta, pero vi que era por el tema del espesor de la cubierta que estaba colocando, que me daba error al Ah, colocarlo terra de en la error, cara. sí. Claro, pero lo pude hacer. Y ahora estoy en el tema de las láminas, estoy viendo en la última clase del sábado que no me pude meter, pero estoy avanzando con eso. Tengo una duda con el escantillón que se pide para la entrega. Es ¿Ya? como similar a lo que vimos con un muro, que se dividían las capas Si y que a quieren eso le utilizar eso como aplicábamos, le ejemplo, íbamos especificando con texto en 2D. para mí estaría bien, porque en cierto modo eso les va a permitir. A ver, el escantillón, en cierto modo, el objetivo es poder utilizar todas las herramientas que nosotros vimos del módulo de anotaciones, que puedan Ya, acotar, que puedan generar etiquetas, que puedan utilizar los fill region, las máscaras, a lo mejor un elemento de detalle. En eso yo me enfoco. Ahora, si me ya, colocan súper. un pequeño grafiquito con dos textos, evidentemente ahí yo digo como, aquí no se hizo nada. Ya, ya, ok. Ya, así Ya, que si súper. lo van a utilizar, utilícenlo, pero pónganle ahí un poquitito de color. Ya, desarrollarlo más. Claro. Sí, en Pero ese eso, sentido no hay el módulo problema. me ha servido bastante porque he entendido mucho más el programa. A como inicié, me ha servido mucho. Siento que he aprendido demasiado, así que muchas gracias. Ya, pues, no, perfecto. Muchas gracias entonces a ustedes. Yo creo que el grupo en verdad fue bien atento, en todo el módulo, así que a mí igual me gusta harto eso de que hablemos, de que no sea tan monólogo. Ya nunca se han pedido las cámaras, por ejemplo. Encuentro que también es un poco innecesario, pero el poder conversar con el alumnado es gratificante, ¿no? Estar finalmente siempre preguntando y que no haya un de vuelta como si se entendió o no. Entonces al final uno no sabe qué pasó, si finalmente la información cayó o no. Ahí un poco distinto. Eso, claro, para efectos cuando está la presencialidad, es muy distinto el sistema de aprendizaje. Pero en estos que son online, diría yo, eh, queda mucho más porque efectivamente queda la grabación. Entonces, finalmente termina siendo uno el que se exige hasta qué punto quiere realmente tomar la atención a la clase. Entonces, tienen como un volver atrás que es muy beneficioso. Así que eso. Bueno, por mi parte yo llego hasta aquí con ustedes, chicos. Les queda harto por delante. Son varios meses, de hecho, creo que les quedan, si mal no recuerdo, deben quedarles como 2 o 3 meses todavía de clase. Así Sí. que tienen harto para aprender todavía. Así que una de las recomendaciones que en general suelo utilizar es que el grupo que ustedes forman en los diplomados tienen que entender que no es solamente para que ustedes aprendan a un software. Hay una red de contacto que se empieza a formar. Entonces, si tienen la posibilidad de adquirir de repente los contactos de cada uno de ustedes, créanme que el día de mañana les va a servir un montón. Yo todavía, de hecho, he trabajado con gente con la que tuve un diplomado en el 2014. Entonces, sirve harto. Y bueno, lo último que en general suelo pedirles, chicos, hay un capricho en general, una fotito de repente para subir a redes sociales. Así que si pudiesen activar su cámara, quienes quieran, para sacarle un pantallazo,
bienvenido sea. Así que voy a sacar un pequeño pantallazo y lo vamos a subir ahí a redes. Quienes me pudieron agregar o quieran agregarme, les voy a dejar nuevamente la cuenta para poder etiquetarlo. Como les digo, el contacto siempre lo suelo mantener con la gente. Ahí, de hecho, Marcelo está súper al tanto de eso. Nos han preguntado harto de repente en posteriores o webinars que aparecen de repente por ahí y me he topado con mucha gente con la que hemos trabajado acá. Así que es bien interesante mantener esos contactos. Ahí avísenme si les llegó a todos, porque parece que cambié el módulo del chat. Llegó el link, LinkedIn. ¿Sí? Ya, Sí. vale, vamos a sacar un pantallazo entonces, chicos. A la una, a las dos y a Yo justo hoy las... día estoy sin cámara. Te voy a photoshopear, ¿vale? Ya, Y guardamos entonces. Ya, chicos, por ahí de repente me van a ver molestándolos en redes sociales. Muchas gracias entonces, que les vaya súper bien en el resto del módulo y vale. vamos a estar esperando sus trabajos, ¿vale? Cuídense. Muchas Gracias, gracias a Tengan ti. profe. buenas Muchas noches. gracias. Muchas Chao, Chao. chao. gracias Hasta luego. a Jueves, todos. Nos chicos. Gracias. vemos. Hasta el Bye. jueves. Chao. 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 Chau. Que estén muy Chao, bien. Marcelo, gracias. Gracias a ti, Víctor. Que estén bien. Chau.